Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos hoy miércoles, noche de oración. Espero que vengan bien cargados con peticiones y con todo el deseo en su corazón de alabar al Señor. Puede ponerse de pie, vamos a leer, voy a leer un versículo bíblico que es Salmos 1, del 1 al 3. Nomás escúchelo, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias, Padre, por este precioso día, Señor. Gracias porque nos das vida, Señor Dios, para venir a alabar tu nombre, Señor, para sentir tu hermosa presencia, Señor, por tocar nuestros corazones, Padre. Te rogamos, Señor Dios, que en esta tarde, Señor, traigas comida a los que vienen en camino, Padre, para que disfruten este hermoso servicio, Señor, junto con nosotros. Te rogamos, Señor Dios, por el pastor Sergio, Señor, que trae tu palabra en esta tarde, Señor, que tú lo uses, que le pongas la palabra adecuada que ocupamos para cada uno de nosotros, Señor, ese pan divino, Señor, que lo saboreemos, que lo disfrutemos, Señor, porque es por lo cual hemos venido a este lugar, Señor. Toma control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, Señor, y haz tu obra en cada uno de nosotros. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo podré yo pagar tu amor en esa cruz? Redimido por tu sangre, salvo soy. Yo quiero caminar en tus pisadas, vivir solo por ti. Hoy me entrego con el alma y corazón, me he dado cuenta que sin ti no tengo nada. He descubierto nuevo canto en mi ser, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así,
que yo anhelo, tú mi gran deseo. ¿Cómo podré yo pagar tu amor en esa cruz? Redimido por tu sangre salvo soy. Yo quiero caminar en tus pisadas, vivir solo por ti. Hoy me entrego con el alma y corazón. Me he dado cuenta que sin ti no tengo nada. He descubierto un nuevo canto en mi ser. Seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Todo mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Todo mi gran deseo. Seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú mi gran deseo, seguirte a ti, amarte así, es lo que yo anhelo. Tú mi gran deseo. Sí, bendito Dios. ¿Cómo podré pagar, Señor Dios, lo que has hecho por nosotros, Señor? Ese amor, Señor Dios, que mostraste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Te seguimos, Señor Dios, confiados, Padre, que tú siempre estás con nosotros, que tú nunca nos dejas, Señor, que de tu puño nadie nos arrebata, Señor. Esa es la alegría más hermosa que tenemos en nuestro corazón. Venga lo que venga, Señor Dios, pase lo que pase, contigo estamos más que seguros. Gracias, mi precioso Cristo Jesús. Te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, es tu cruz. Eres salvo, eres cantor, un momento hoy, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras.
es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Sí, bendito Dios. Damos gloria, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Me da mucho gusto que estamos aquí, hermanos. Créanme que hemos estado pensando y meditando en qué es lo que se viene en las próximas semanas. Se acercan algunos cambios. El estado de California está empezando a cerrar nuevamente. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a esperar en el Señor que no vaya a ser necesario de que las iglesias nuevamente tengan que ser cerradas. Vamos a también orar por los hospitales. Se escucha que está nuevamente llegando a su límite en cuestiones de casos del coronavirus y estemos orando por ellos. Y también empiezan a escucharse casos un poquito más cerca de nosotros, de amigos, familiares que están con el virus. Estemos, hermanos, al pendiente. El domingo seguiremos el servicio igual aquí en la casa del Señor, los hermanos por medio de Facebook. Pero parece que vamos a reforzar nuevamente el procedimiento de distancia y ya nos estábamos relajando un poquito, vamos a tener que volver nuevamente a establecer para que no tengamos nosotros que forzadamente nosotros mismos tener que cerrar. Y vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa. Sí, Cuando no estuvimos aquí, Señor, los hermanos, se sentía este lugar vacío. Aunque los podíamos sentir por medio de Facebook Live y poder tener esa relación, cuando volvimos a abrir la casa de Dios y los hermanos comenzar a congregarse, fue una bendición, Señor. Fue una bendición y empezamos a mirar, Padre, que las cosas van en retroceso. Hay algunos cambios que se están esperando
Disculpen, hermanos. Y Héctor, continúa hablando. Sí, bendito Dios. Gracias damos, Padre. Aquí seguimos, Señor Dios, en oración, Padre, pidiéndote, Señor Dios, que sea tú quien tome control de esta situación, Señor. Se ha venido muy fuerte, Señor. Quizás nos hemos descuidado, Padre, pero te rogamos, Señor Dios, que esto no sea motivo, Padre, para que tengan que cerrar las iglesias, Señor, sino que pueda, Señor Dios, ser tú, Señor Dios, la causa por la cual sigamos, Señor, venido a este lugar a adorarte, Señor, que tú ayudes, Señor Dios, que esta situación se vaya controlando, Padre, que vaya quitándose poco a poco, Señor. Según sea, Señor Dios, tu misericordia y tu amor, Padre. Acompáñanos, Señor Dios, te pido en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar los cantos más y a seguir el servicio. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Sí, bendito Dios. Como el siervo, Señor Dios, venimos a este lugar, Señor Dios, buscando agua, buscando, Señor Dios, descanso. A veces que, Señor Dios, que nos vienen las tribulaciones, se vienen, Señor Dios, tantos problemas en la vida, Señor Dios, que si no nos tomamos de tu mano, Señor Dios, creo que no la podemos hacer. Pero gracias, Padre, porque estás ahí firme, Señor Dios, siempre callado, Señor Dios, pero siempre extendiendo tus brazos, Padre, para que cuando nosotros acudamos a ti, Señor Dios, estar ahí presente. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor Dios, aunque nosotros nos descuidamos, Padre, pero gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, en nombre precioso de Cristo Jesús.
damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Sí, bendito Dios. Damos honor a ti, Creador de vida. Damos honor a ti, Señor Dios, porque tú eres el único Rey, el único Dios. Gracias te damos, Señor Dios, porque tú conoces todas nuestras peticiones, Señor. Todas nos salen de nuestra boca, Señor Dios, la petición y tú ya la conoces, Señor. Gracias te damos porque tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido tus hijos, Señor, porque hemos creído en ti, Señor. Es la bendición más grande que podemos tener, Señor. Saber que tú eres nuestro Padre. Gracias, hombre precioso de Cristo Jesús. ¿Puede sentarse, hermano Sergio? Todo el tiempo es para usted. ¿Cómo estamos? Espero que todos estén bendecidos, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos aquí en el santuario del Señor, ese lugar que ha sido dedicado para
su honra y su gloria y su alabanza, ¿verdad? A los hermanos que nos ven, amigos y hermanos que nos ven por medio de Facebook, también les saludamos y estamos contentos que estén conectados, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Continuamos en la carta de Colosenses y vamos a estar ahí en Colosenses capítulo 3 y vamos a seguir, hermano. Originalmente las cartas no estaban divididas en versículos y capítulos, sino que era una carta completa y a veces Pablo no frenaba tanto, sino que seguía, ¿verdad? Ya vino la división de la ordenanza de los versículos y capítulos. Y por eso vamos a estar en Colosenses capítulo 3, los versículos del 18 hasta el final, y luego vamos a seguir a cubrir el primer versículo del capítulo 4. Así es de que podemos decir que vamos a cubrir 2 capítulos en esta tarde, hermanos, aunque sea un pie así en un lado y ya nomás para empezar el otro, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, los versículos 18 en adelante hasta el 4. Y también quisiera, hermanos, que si tiene usted ahí algo con qué marcar, también que se fuera a Efesios capítulo 5, los versículos 22. La razón es porque estos versículos, estos versículos, estas porciones de la palabra son paralelas y se completan unas a otras. Así es de que vamos a estar brincando de Colosenses a Efesios solo para poder complementar la palabra que estaba buscando. Estos dos porciones de la palabra se complementan a sí mismas, son paralelas. Así es de que si usted está a la par de su esposa, ahí agárrele la mano y que use lo de marcador en su Biblia para Efesios, ¿verdad? Así es de que vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Señor en esta hora y para poder esperar que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe y nos dirige. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad nuevamente de reunirnos aquí en tu casa de oración para aprender de tu palabra. Hemos cantado, te hemos adorado con nuestro canto, con nuestras voces, Señor, y gracias porque por medio de la alabanza podemos venir delante de tu trono, Señor. Y ahora que llega el momento de abrir tu palabra, Espíritu Santo, pedimos que seas tú el que nos dirijas, el que nos enseñes. Quita todo entretenimiento, toda distracción de nuestra mente, Señor, y que podamos enfocarnos en tu palabra. Espíritu Santo, usa la palabra de Dios. Te pedimos que uses la Biblia, la palabra de Dios, para moldear nuestra personalidad, nuestra mente, nuestro corazón a la imagen de Cristo Jesús. Ese es nuestro deseo mayor, Señor, que veamos a ser transformados por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra del Señor en nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos toda la honra y la gloria. Amén. Quiero empezar con una pequeña historia, hermanos. Había una niña de unos 7, 8 años que por primera vez en su pequeña y corta vida había visto la película de La Cenicienta, o en inglés La Cinderella, ¿verdad? La Cenicienta. Y la niña estaba hablando con una señora que era vecina de ella y le dice: yo vi La Cenicienta esta tarde y me gustó esta parte y me gustó otra parte, y su vestido y su hada madrina. Todos conocemos la historia de La Cenicienta, de alguna manera u otra la hemos escuchado. Y dice que la persona adulta que le estaba escuchando, la vecina, trató de así darle a entender que yo ya vi esa película también. Y le dice: sí, dice, pero yo ya vi la película y también ya vi el final, yo ya me sé el final. Y la niña se queda así: ¿de verdad? Dice: sí. Dice: ¿y cuál es el final? Dice: pues al final Cenicienta y el príncipe vivieron felices toda su vida. Si la niña se rasca la cabeza y se le queda viendo, dice: no. Dice: así no termina la película que yo vi. La película que yo vi, se casaron. ¿Sí me entienden, hermanos? No vivieron felices toda la vida, sino que se casaron. Dice, era algo confundido para la muchachita. Y muchas veces así, hermanos, hablamos del matrimonio, y esta parte que vamos a hablar acerca del matrimonio, nuestra sociedad nos ha enfocado en que es algo triste, es algo que no debe ser, algo que es una decisión que
muy pocas personas deben tomar y que a lo mejor no es la mejor decisión que deben de tomar. Pablo nos habla en estos versículos, hermanos, después de la semana pasada que leímos y estudiamos acerca de cómo él instaba a los cristianos a que, ¿se acuerdan las tres normas que él aconsejaba? Que la paz de Dios more en sus corazones y que la palabra de Dios sea la que rige o la que gobierne también en sus corazones, y que de esa manera todo lo que hagamos, todo lo que digamos, dice, todo lo que hagamos de hecho o palabra traiga ¿qué? Honra a nuestro Dios. Es el propósito de la vida del cristiano. Y nos hablaba de cómo, daba el ejemplo de cómo nos quitamos el viejo hombre, nos quitamos la vieja naturaleza y nos vestimos, dice, revístanse de lo nuevo. Y ahora vamos a ver en Colosenses 3, del 18 en adelante, vamos a ver cómo Pablo nos habla, y ese es el tema de nuestro estudio en esta tarde. Nos habla acerca de deberes familiares y sociales de la nueva vida en Cristo. Ahora que vivimos una vida nueva en Cristo y que somos completos en Él, porque es lo que Colosenses nos dice y nos enseña, ahora Pablo nos dice, viene ahora el momento en que vamos a vivir y vamos a ser parte de una sociedad, y por lo tanto tenemos que vivir y tenemos que brillar en esta sociedad oscura. En el versículo 12 nos dice, vístanse pues como ¿qué? Como escogidos de Dios. Y ahora, hermanos, en Colosenses 3:18, Pablo nos habla acerca de los deberes sociales como familia, como personas y como núcleo que somos parte de una sociedad. Y en primer lugar, hermano, nos enseña aquí en el versículo 18 y habla directamente a las esposas y a los esposos. Y vamos a leer un versículo, vamos a empezar con un versículo que todos los hermanos se lo saben. Y todos los hermanos, el hermano Héctor dice hasta amén. ¿Verdad? Pero vamos a seguir leyendo y nos va a tocar un poquito más duro a los esposos también. Esta tarde, hermanos, vamos a ver qué podemos recibir y qué podemos agarrar acerca de estas normas que Pablo nos da en cuanto a la vida y a los deberes familiares y sociales del cristiano. Y vamos a empezar a leer ahí, hermanos, el versículo 18, donde nos dice, casadas o esposas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres, ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo, versículo 24, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y vemos el primer versículo del capítulo 4, amos, en otras versiones dice patrones, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. En primer punto, hermanos, Pablo le da la prioridad, y como decimos comúnmente, las damas primero. Y habla a las esposas, hermanos, y le da estos deberes a las esposas. Sométanse, ¿qué? A su propio esposo, como un apoyo para
sostener. Y yo sé, hermanos, que en nuestra sociedad es algo difícil de entender en cuanto a lo que está afuera de la iglesia. Porque el mundo le dice a la mujer que no debe dejarse mandar, que la mujer debe estar al mismo nivel del hombre y que debe tener las mismas oportunidades, y todo eso está bien. Si nos damos cuenta, hermanos, que en la sociedad en que Pablo está escribiendo originalmente esta carta, la mujer era un ciudadano de segunda clase. El testimonio de una mujer, cualquiera que fuese su edad o su estado civil, casada, soltera o divorciada o lo que fuera, no tenía ningún valor. La palabra de una mujer no tenía ningún valor en una corte judicial. Una mujer no podía ser testigo, aunque hubiera sido un testigo presencial y pudiera decir: sí, yo vi cuando el caballo del Señor se metió entre la tienda y fue culpa de la persona que iba montando el caballo. Ese testimonio no valía por el simple hecho de que era ¿qué? Una mujer. Y ahora viene, hermanos, el evangelio y da como una libertad. Y Pablo nos dice en otras cartas que en Cristo Jesús, en nuestra identidad en Cristo. ¿Recuerdan cómo hablábamos la semana antepasada? Que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo. Y al mismo tiempo en alguna parte nos dice que el hombre y la mujer tienen el mismo derecho y son vistos con la misma misericordia en los ojos de Cristo. Y Pablo aquí nos da el consejo. Dice: sométase a su propio esposo. Y escribo aquí en mis notas, dice: como un apoyo, ¿para qué? Para sostener, para edificar, incluso como instrumento para salvación de su esposo. Y de esto me baso, hermanos, en 1 Corintios 7, 14 y 16, donde Pablo le habla a las esposas en Corinto y les dice: si ustedes están casadas con alguien que no es cristiano, sean un buen testimonio. Ustedes santifican su hogar, ustedes santifican a sus hijos, santifican a sus esposos, e incluso pueden venir a ser el instrumento que Dios, que el Espíritu Santo puede usar con su testimonio para traer a salvación a su esposo. En primer lugar, Pablo le da este deber a la mujer de que se someta a su esposo. Y sé que en nuestro tiempo es algo, la palabra someterse es como, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y sé que, decía un pastor, después de este sermón yo ya tengo mi carro encendido allá atrás, dice, para salir corriendo porque no quiero dar mucha explicación. Pero todo esto, hermanos, lo vamos a ver y vamos a regresar y vamos a ver que todos estos deberes que Pablo nos está dando están basados en el versículo 17 del capítulo 3. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Cristo Jesús. Y de eso hablábamos la semana pasada, de que lo que hacemos debemos hacerlo para honrar el nombre del Señor, para identificarnos con Él, para traer gloria a Él. Así es que si usted es una esposa hoy, sométase a su esposo. Y usted va a decir: hermano, Pablo escribió esto cuando mi esposo todavía no había nacido. No conocía a Pablo a mi esposo. Si Pablo hubiera conocido a mi esposo, no hubiera escrito esto. No, hermanos. Es la palabra del Señor y es el consejo del Señor, de un deber para las esposas, de ser esa ayuda idónea, de ser ese apoyo que está sometido ahí, que está a la par, que está obediente. Y no quiere decir, hermano, ¿sabe qué no quiere decir? No quiere decir sométase a toda orden de su esposo. Me da tanta risa y perdóname, es que voy a usar un ejemplo ahí de tu trabajo, pero mi esposa regresaba un día de su trabajo de maestra de preescolar con 4 niños de 4 años. Dice que los niños tienen un área donde pueden jugar casita, ¿verdad? Y pretender que yo soy la mamá y tú eres mi hija y aquel es mi hijo y tú eres la esposa, ¿verdad? Y ahí estaban jugando. Y dice mi esposa que alcanzó a oír de repente y ver a un niño
que estaba sentado en la silla de comedor, estaban jugando de cocina, sentado en la silla con los pies sobre la mesa, y le dice a la otra niña: vieja, tráeme otra fría. Eso no significa, hermanos, ¿verdad? No significa una orden de que llegamos a la casa, hermanos, y la pobre hermana va a andar corriendo y temblando porque ya llegó este ogro. Y vamos a ver más adelante, hermanas, cómo facilita y cómo tiene sentido. Y mi primer punto ahí es entonces el deber para la esposa, de someterse a su esposo y ser ese apoyo, esa edificación para el hombre. Siempre decimos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso tiene mucha verdad, hermanos. Si vamos a pensar también que detrás de cada hombre victorioso hay una mujer que apoyó, y hay una mujer que soportó, y hay una mujer que aguantó, y hay una mujer que oró, y hay una mujer que animó. Y detrás de cada hombre fracasado y triste tal vez hay una mujer que reclamó, que fue negativa, que no fue apoyo, que no recordó orar por su esposo. Entonces, hermanas, ustedes tienen una responsabilidad bastante grande como esposas, como futuras esposas, como esposas que son ahora, de apoyar a sus esposos. Sométanse a sus esposos. El segundo punto, vemos los deberes, ahora los deberes del esposo. Y no quiero olvidarme acerca de Efesios, hermanos. Efesios nos dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus maridos, ¿como qué? Como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo la de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y no quise pasar por alto, hermanos, esto, porque ahora vamos a ver los deberes o el deber del esposo. Y dice ahí en el siguiente versículo, y no quiero perderme aquí, aunque creo que ya me perdí. Estamos en el 19, se me brincó aquí este aparatito. Y dice el 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es lo único que nos dice Pablo aquí en Colosenses. Que amen a ¿quién? A sus mujeres, a sus esposas, y que no sean ásperos con ellas. Ahora si vamos a Efesios capítulo 5 y los versículos 23 en adelante, hermanos, vamos a ver que Pablo nos dice ahí que los esposos deben de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Así es que, hermanos, para los varones hay una responsabilidad mucho más grande para con nuestras esposas. Alguien decía, someterse es fácil, solo hay que ser obediente, solo hay que decir que sí, solo hay que hacerle creer que él lleva el mando, decía una hermana. Pero para el esposo, hermanos, es algo un poco más, es diferente. Pablo le hace el llamado a los esposos de que amen a sus esposas. Y no de una manera como el mundo nos pinta en la televisión o nos pinta en las películas, ¿verdad? De traer desayuno todos los días a la cama y de cantarle las mañanitas cuando va despertando y arreglarle y que no, cositas así, ¿verdad? Que qué bueno, pero que no suceden y no pueden pasar todos los días. Porque tanto ellas como nosotros tenemos áreas que no son muy agradables. Tenemos días, tenemos momentos que no somos muy agradables y no somos muy fáciles de amar. Mas sin embargo, Pablo le está diciendo a sus esposos, amen a sus esposas. Y el estándar ahí, hermanos, el estándar ahí no es el mundo. El estándar ahí no es amen a sus esposas como el novio amó a su novia en la película del Titanic. No ese es el estándar, hermanos. El estándar es amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia.
Y Cristo amó a la iglesia, hermanos, que se entregó por ella. La iglesia somos usted y yo, el cuerpo de Cristo. Y esto me hace recordar, y lo puse aquí en mis apuntes, espero encontrar, sí lo encontré. Filipenses capítulo 2, versículo 5. No tiene usted que ir, pero apúntelo. Haya pues en ustedes, ¿qué dice Pablo a los filipenses? Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad y vino a la tierra y tomó forma de hombre, y más aún forma de un siervo, y más aún tomó la muerte de cruz. Y eso lo hizo por su iglesia, para redimir a su iglesia, para presentar a su iglesia, dice la palabra más adelante, para presentar delante de él una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Amemos a nuestras esposas, y el estándar es como Cristo Jesús amó a su esposa, amó a la iglesia, entregó todo. Hermanos, ¿está usted dispuesto a entregar todo por su esposa? Espero que sí. En el amor de Cristo, hermanos. Y es por eso, hermanos, que en nuestra sociedad, es por eso que el matrimonio es importante, hermanos. El matrimonio es el núcleo de una sociedad. Si el enemigo sabe que si él destruye a la familia, hermanos, la sociedad cae por pedazos. Porque la familia es lo más importante, el núcleo familiar, el esposo y la esposa, y luego vienen los hijos, y Pablo nos va a hablar más adelante de los hijos. El estándar aquí, hermanos, es amar a nuestras esposas como el estándar que Cristo nos muestra por la iglesia. La última parte, interesante, que Pablo en Colosenses no da mucha explicación, sino que simplemente les dice: esposos, amen a sus esposas, ¿y qué? Y no sean ásperos con ellas. ¿Cuántos pecamos muchas veces en ser ásperos, hermanos? Amor, ¿cómo vas a querer tus huevitos hoy? Tú ya sabes, ¿por qué me preguntas si ya sabes cómo me gustan? No es que yo conteste así, hermanos, pero a veces es un ejemplo, ¿verdad? Tengo mucha memoria, hermanos, de una pareja que conocí. Tenían más de 50 años de casados, ya ancianitos, hermanos. Y salían de la iglesia y el Señor iba urgido porque él se subía a su carro y se quería ir a su casa porque ya tenía hambre, ya quería ir a comer. Su esposa se llamaba Hope, en inglés, esperanza. Pero ya el ancianito, ya molesto y tal vez frustrado, porque ya me decía que le gustaba ir al Pollo Loco para hacerse sus tacos de pollo. Ya frustrado le decía a la viejita: Jopa, vámonos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, somos hombres ásperos con nuestras esposas? Es interesante y es muy importante que Pablo lo menciona aquí a los colosenses. Que seamos esposos suaves, que las tratemos con delicadeza. Si la reina está contenta, el castillo corre al 100. Amén, ¿verdad? Hermanos, solo para compartir, le acabo de pintar los gabinetes de la cocina a mi esposa. Está encantada, me hace desayuno todos los... ¿Cómo quieres, fritos o revueltitos? ¿Quieres salsita? Hermano, yo no sé cuánto más va a durar, ¿verdad? Pero tengo que empezar ya a buscar el siguiente proyecto para... No tenemos que ser ásperos, no tenemos que tratar con amabilidad a nuestras esposas. Y luego seguimos ahí, continuamos, hermanos, porque no quiero, ya se nos va a terminar un poco el tiempo. Dice: y no sean ásperos con ellas. Y ahora nos habla a nuestros hijos. Y esto me llega al tercer punto. El deber y la interacción, nos aconseja Pablo aquí en el tercer punto, la interacción entre los padres y los hijos. Y cuando hablo de los padres, no hablo solamente del papá, sino también de la mamá y del papá, cuando están presentes en el hogar.
sino solamente a lo mejor del papá cuando solamente él es el que está presente, o de la mamá cuando solamente ella está presente. De cualquier manera, veamos el versículo 21 y dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar quiere decir irritar. No hagan enojar a sus hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Hermanos, el Señor nos ha dado un espíritu y nos ha dado la capacidad de hablar, nos ha dado la capacidad, hermanos, de por medio de la salvación y de su espíritu, de ser una buena influencia, de ser una influencia positiva en nuestros hijos. Y más que nuestra influencia positiva en nuestros hijos, ¿sabe usted, hermano y hermana, que usted es el mejor testimonio de Cristo que sus hijos pueden tener? Porque muchas veces, hermanos, aquí en la iglesia somos risas y cariño y santidad, y cuando llegamos a la casa nos convertimos en ogros, o peor aún, nos convertimos en el modelo, no del cristiano, sino en el modelo de un hombre o de una mujer que compromete las cosas del Señor con las cosas del mundo. Y debemos de tener mucho cuidado porque nosotros somos el modelo y somos el mejor testimonio para nuestros hijos. Y dice que no los hagamos enojar, que no los irritemos. Y la palabra ahí, hermanos, da la idea de cuando usted tiene una herida y alguien se la toca a propósito. Cuando nos echan limón me acuerdo que en mi pueblo nos echaban limón cuando nos raspábamos, ¿verdad? Y ya después llegó el alcohol y nos echaban alcohol y cómo quemaba, cómo irritaba. Pues ese es el mismo ejemplo de no exasperar a nuestros hijos, de no hacerlos enojar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos de una manera, a veces espero que no sea a propósito, pero muchas veces tal vez lo hacemos de una manera inconsciente. Muchas veces somos no solamente ásperos con nuestras esposas, pero también somos ásperos con nuestros hijos. Y de ahí, hermanos, viene ¿qué? El desánimo. Y desanimamos a nuestros hijos y quebrantamos su espíritu. Padres, no hagan enojar o no irriten a sus hijos para que no se desalienten. Lo menos que usted quiere tener en la casa y lo más triste que puede haber en la casa es un hijo desalentado, es un hijo desanimado. Es un hijo que tuvo sueños, que tuvo ideas, que tuvo aspiraciones y que en algún momento todos esos sueños y esas aspiraciones fueron apagadas porque tú no eres lo mejor suficiente, porque deberías de ver a tu hermano como él sí y tú no. Errores, hermanos, que a veces cometemos y con el conocimiento del Señor. Y vamos a ver al final, vamos a recabar vamos a ver cómo podemos activar y cómo podemos, no activar, sino cómo podemos actuar y cómo podemos hacer y moldear de esta manera nuestro comportamiento con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. La interacción entre los padres y los hijos: exasperar, dice irritar o hacer enojar. Nuestro cuarto punto, hermanos, ahí en los siguientes versículos, nuestra conducta en cuanto a nuestro comportamiento delante de la sociedad. Y aquí le habla a los empleados y a los empleadores. Vemos también en Efesios 5 y 9 cómo Pablo habla a los hermanos en Efeso, y usted los puede ver más adelante. Pero sigamos leyendo y dice el versículo 22, siervos. Estaba leyendo otra versión más popular, decía empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Se dan cuenta que Pablo menciona en esos versículos 2 veces el corazón?
Y cuando Pablo habla del corazón, hermanos, está hablando de nuestra actitud en cuanto a nuestro empleo. Interesante, hermanos, porque en el mundo romano nos dice que el 80%, creo que no sé si el 80 o el 90% de la, ya iba a decir population, pero de toda la gente eran esclavos. Y era un mínimo el porcentaje de patrones o de dueños. En ese entonces la esclavitud era algo bastante, no quiero usar la palabra popular, pero era bastante usual. Era lo normal, ¿verdad? Como en nuestra sociedad, el ser empleado por una compañía o por una empresa o por otra persona es el modelo, ¿verdad? Es lo más popular, es lo más común. Y aquí Pablo le habla, recuerde que le está hablando a nuevos cristianos. Y esto nos aplica a nosotros. Y dice, obedezcan en todo a sus patrones terrenales. Y dice, no sirviendo solamente a la vista. Que cuando el jefe viene, y todos hemos caído en ese error en algún momento u otro, cuando el jefe viene, agarramos una escoba y nos ponemos a barrer hasta donde ya no necesitamos barrer, ¿verdad? O agarramos un trapito y nos ponemos a limpiar. Ahí viene el jefe, portémonos bien. Dice, no sirviendo solamente al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino que, y ahí lo menciona la primera vez, sino que con un corazón sincero, con una actitud sincera. Si usted trabaja para alguien, hermanos, hágalo como si usted estuviera sirviendo al Señor. Y yo sé que es difícil, hermanos, porque a veces hay jefes que lo soñamos. Decía un hermano, a mi jefe lo tengo en oración. De verdad, hermano, sí, tengo en oración que lo despidan. No, no es esa la actitud, ¿verdad? Debemos de tenerlo en oración para que pueda conocer del Señor. Si usted tiene un buen jefe, ore por él y ¿cómo se dice? Consérvelo. Pero recuerden que dice, Pablo nos menciona 2 veces el corazón. Primero, con corazón sincero. No solo como los que quieren agradar a Dios, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagan, háganlo ¿qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor le servís. Debemos de abrazar el concepto, hermanos, de que si estamos en un trabajo, no solamente estamos en ese trabajo por el sueldo que se nos da semanal, quincenal o mensualmente. Estamos en ese trabajo y estamos sirviendo a personas. Y debemos de aprender a hacer un trabajo bien hecho, porque estamos siendo testimonio para nuestros patrones. Qué hermoso sea que nuestro patrón venga y nos diga, de alguna manera podría recomendarme a alguien que trabaje tan bien como tú. Y que diga, sí, conozco muchos en la iglesia. Y no al contrario, que nos diga, ¿sabes qué? No me vayas a traer más personas como el hermano acá, porque no es honesto, porque no le echa ganas, ¿verdad? Sino que seamos ejemplos. Versículo 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá injusticia, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cuando hacemos mal, recibimos y cosechamos lo malo. Nadie siembra un árbol de duraznos y espera cosechar manzanas. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Y es lo mismo en nuestro trabajo. Y ahora le habla a los jefes. Dice, amos o patrones, hagan lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros, tenéis un amo en los cielos. Si usted tiene personas bajo su autoridad, si usted tal vez es manager o un supervisor en su trabajo, este versículo es bastante importante. Tenemos que hacer lo que es justo y lo que es recto con las personas que están bajo nuestra autoridad, sabiendo que nosotros también como
personas que estamos en control, tenemos un amo en los cielos. ¿Cómo cambiarían las cosas? Pablo está hablándole aquí, hermanos, a los cristianos nuevos, los cristianos que se habían convertido del paganismo al cristianismo y habían encontrado una nueva vida y una nueva identidad con Cristo Jesús. Y nos está hablando a nosotros también, que hemos sido redimidos, que hemos sido rescatados, hemos sido transformados por el poder de su Espíritu Santo. No solamente, hermanos, para ser mejores personas. ¿Sabe que el Señor no nos salvó para que seamos buenas personas? El Señor nos rescató, nos salvó, nos redimió en su misericordia, para que ahora hagamos buenas obras y los hombres vean esas buenas obras en nuestra vida y den la gloria a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que debemos de brillar, para que los hombres vean nuestra luz y se pregunten y descubran el evangelio de Dios, de Cristo, y puedan darle la gloria a Dios. Y para eso estamos. Usted me puede decir ahora, hermanos, ya para terminar, qué difícil está esto. Estos deberes conyugales. Las hermanas pueden decir, hermano, está difícil someterme a mi esposo, usted no lo conoce, no le sabe el modo que tiene. Porque a veces somos muy mañositos, ¿verdad? No nos gusta. A mí me regañan que no me gusta un tenedor y tengo que buscar otro. Y ay, piqui. Necesito oración en ese sentido. Pueden apoyar a sus esposos. Esposos, amemos a nuestras esposas. No seamos ásperos con ellas y recordemos que el estándar es Cristo Jesús. Para terminar, hermanos, quiero regresar al versículo 17 de Colosenses, donde Pablo le dice a los hermanos en Colosos: y todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Cristo Jesús, para traerle gloria a Él. Si tenemos eso en nuestra mente, hermanos, que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, toda nuestra actitud debe ser ¿para qué? Para darle y para traer la honra a Dios. Va a ser fácil someterse al esposo, a cual es difícil a veces. Va a ser fácil amar a la señora que vive en nuestra casa y que a veces nos tiene a dieta y nos regaña y nos empuja, pero la vamos a amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y vamos a amar a nuestros hijos y los vamos a animar, no los vamos a hacer enojar, no los vamos a desalentar, sino que los vamos a animar en un espíritu de palabra. Y vamos a ser mejores miembros de nuestra sociedad para dar la honra y la gloria a Dios por medio de nuestras actitudes. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Nos enseñas el caminar. Tu palabra es palabra práctica, Señor, que podemos usar todos los días en nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar tu palabra. Señor Jesús, queremos que nuestra voluntad sea moldeada a tu modelo y a tu estándar, Señor. Que seamos esposos que amamos a nuestras esposas. Que las esposas, Señor, puedan apoyar y puedan orar y puedan tomar, Señor, ese rol importante en el matrimonio. Oramos por nuestros hijos. Te damos gracias por los hijos que están cerca de ti y oramos por aquellos que se han alejado y que te necesitan y que necesitan regresar a ti, Señor. Gracias, Señor, y queremos traerte a ti la honra y la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, Señor. Padre, no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, pero sí con la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Padre, y encomendamos el resto de esta
tarde y el resto de esta semana en tus manos, y te damos gracias, Señor, por la comunión de los santos que es refrescante y que nos edifica unos a otros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Solo un par de anuncios, hermanos. No olviden, el viernes continuamos con nuestra tarde de oración a las 7 de la noche por medio de Facebook, y el domingo a las 2 de la tarde nos reunimos aquí, primeramente Dios, también por medio de Facebook, que nos reunimos aquí en persona y nos acompañamos juntos y decimos juntos nuestro versículo de los miércoles: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una muy buena noche.